Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula: Mis padres me dejaron sin respirar durante 4 minutos porque mi hermana gemela dijo que estaba fingiendo. Ahora el Servicio de Protección Infantil y los doctores están revelando sus años de negligencia. En mi familia había una regla muy clara: no podía recibir ningún tratamiento médico sin el permiso de mi hermana gemela. La noche de sus dulces 16, empecé a tener un ataque de asma. Alargué la mano hacia mi inhalador, sobre la mesa. Mamá lo agarró antes de que lo tocara. «Valeria, ¿Sofía necesita esto?» Ni siquiera levantó la vista del celular. Lo usó en el almuerzo. «Está bien. Ya oíste a tu hermana», dijo mamá, guardándoselo en el bolso. «Hoy es su noche. Nada de llamar la atención». Esa regla existía desde que teníamos 12 años, desde el día en que Valeria dijo que fingí tener neumonía en su recital de ballet. Yo no lo fingí, pero ella lo dijo tantas veces que se convirtió en la verdad. Desde entonces, cada dolor de cabeza, fiebre o ataque de asma tenía que ser confirmado por la gemela perfecta. «No puedo respirar», dije, mientras el silbido en mi pecho empezaba. Mi médico siempre dice que es la alarma del cuerpo. «Sofía», dijo papá desde la puerta, «¿qué hacemos si dices que estás enferma?» Sabía el guión de memoria. Preguntarle a Valeria primero. ¿Y qué dijo Valeria? Por fin levantó la vista, molesta. Dije que está bien. «Por favor, Sofía. ¿Tienes que hacer que todo gire en torno a ti justo hoy?» Mi pecho se apretaba como si alguien se sentara encima. Cada respiración era como tratar de inhalar aire por un popote. «Por favor, necesito ir al hospital», alcancé a decir. «Mamá», dijo Valeria, fingiendo preocupación. Mamá soltó un sollozo y corrió a abrazarla. «Otra vez está haciendo esto. Haz que pare». «No te preocupes, cariño», le dijo mamá. «Sofía, vete a tu cuarto si vas a comportarte así. El cazatalentos de modelaje llega en unos minutos». Intenté levantarme, pero tuve que apoyarme en el sofá. Mis uñas empezaban a ponerse azuladas. «Miren», dije, levantando las manos. Valeria se rió. Seguro se las pintó para llamar la atención. ¿Recuerdan cuando fingió desmayarse en mi recital? No lo fingí. Tuve un ataque de asma. Pero Valeria le dijo a todos que estaba celosa, y mis padres no se movieron de su asiento. Sonó el timbre. La gente empezó a llegar. «Sofía, desaparece», ordenó papá. «El cazatalentos de Valeria está aquí. No queremos que te escuchen jadeando». El aire me costaba cada vez más. Mis pulmones luchaban con todas sus fuerzas y se veía a través de mi camisa. Cada bocanada era una guerra. «Mamá, por favor, necesito ir al hospital». «Valeria», dijo mamá con tono dulce, «tu hermana quiere ir al hospital. ¿Qué opinas?» Valeria se paró frente a mí, tapando la vista de mis padres. Por un momento, vi algo en sus ojos. «Está fingiendo», dijo en voz alta. «Solo está molesta porque viene Adrián». Adrián, mi amigo de la infancia, el que Valeria me quitó simplemente porque podía. «Lo sabía», exclamó mamá. «Sofía, ya basta». Ahí fue cuando empecé a toser sangre. Verónica, la mejor amiga de Valeria, entró en ese momento y se quedó helada. «Dios mío, ¿qué le pasa a Sofía?» «Está siendo dramática», dijo Valeria de inmediato. «Valeria, está tosiendo sangre». «No, no lo está. Todo está bien. Ve a ayudar con las decoraciones». Pero Verónica estudia medicina. Pasó por alto a Valeria, me tomó la muñeca y dijo: «Tiene el pulso disparado. Esto es una emergencia médica». «No hacemos emergencias sin el permiso de Valeria», dijo papá, como si fuera algo normal. «Son las reglas de la casa». «¿Qué?», preguntó Verónica, horrorizada. «Valeria conoce a Sofía mejor que nadie», explicó mamá. «Puede distinguir cuando está realmente enferma y cuando solo actúa». «Actúa», repitió Verónica, mientras ya marcaba al número de emergencias. «Está en fallo respiratorio». «Dame ese teléfono», exigió papá. «Con todo respeto, señor Ríos», dijo Verónica, «su hija se está muriendo». «Valeria», dijo mamá, nerviosa, «¿se está muriendo Sofía?» Valeria dudó. Por primera vez en su fiesta, la atención no estaba en ella, y era por mi culpa. «No», dijo firme. «No se está muriendo. Solo hace esto cada vez que algo importante me pasa». Y entonces dejé de respirar. El silencio fue inmediato. «Sofía», la voz de Valeria se quebró. «Basta ya. La gente está llegando». «Valeria, no está respirando», gritó Verónica.
Está conteniendo la respiración, respondió Valeria, pero su voz temblaba. Está muy decidida a arruinar mi fiesta. Caí del sofá. El golpe debería haber dolido, pero ya no sentía nada. Llama al 911, gritó Verónica, comenzando las compresiones torácicas. Pero Valeria dijo, empezó mamá. No me importa lo que haya dicho Valeria. La sala se llenó de gritos y caos. Alguien pedía mi inhalador. Es culpa de Sofía, lloraba Valeria. Siempre hace esto. Siempre. Tu hermana se está muriendo, gritó Verónica. Ayúdame, rogó papá, intentando apartarla. Valeria dijo que está bien. Y entonces escuché una voz, entre la oscuridad que me envolvía. Era Adrián. Señor Ríos, ¿qué está haciendo? Está azul. De verdad está azul. El grito de Valeria fue lo último que escuché. Se supone que estás de mi lado. 3 días después, desperté en cuidados intensivos. El médico me explicó que estuve clínicamente muerta durante 4 minutos. Mis padres pasaron esos 4 minutos esperando que Valeria les diera permiso para salvarme. Cuando por fin me miraron, lo único que decían era: pero Valeria dijo que estabas bien. Pero Verónica sabía la verdad. Adrián también. Y todos los que estuvieron en la fiesta lo sabían. Y eso era solo el comienzo. Cuando volví a abrir los ojos, las máquinas pitaban con un ritmo constante. El médico se sentó a mi lado y me explicó que mi corazón se había detenido 4 minutos completos, y que debían vigilar si había daño cerebral o orgánico por la falta de oxígeno. Me hizo preguntas simples: si sentía los dedos, si recordaba mi cumpleaños, si podía contar hacia atrás desde 10. Luego me soltó algo que me dejó sin aliento de otra forma. El hospital ya había reportado el caso a Protección Infantil, porque varios testigos contaron que mis padres se negaron a pedir ayuda incluso cuando me estaba muriendo. Dijo que alguien del servicio social vendría a hablar conmigo cuando estuviera más estable, pero que estaban obligados por ley a denunciarlo como negligencia. Mis padres llegaron 1 hora después. Mamá lloraba con dramatismo, diciendo lo asustada que había estado, mientras papá repetía que pensaban que solo estaba exagerando, como siempre hacía cuando algo importante le pasaba a Valeria. Querían llevarme a casa de inmediato, pero el médico los detuvo. Necesitaba una semana más de observación, por la gravedad del paro y el riesgo de secuelas. Cuando el médico se fue, presioné el botón de llamada. Le conté a la enfermera sobre la regla que existía desde que tenía 12 años. Que no podía recibir atención médica sin el permiso de Valeria, ni siquiera usar mi inhalador o ir al doctor. Sus ojos se abrieron con sorpresa y empezó a anotar todo. Me pidió que repitiera partes específicas, murmurando que debía incluirlo de inmediato en mi historial médico. Al día siguiente, Verónica y Adrián llegaron juntos. Se sentaron a ambos lados de mi cama y me prometieron hacer declaraciones oficiales sobre lo que vieron en la fiesta. Verónica sacó una libreta donde había apuntado mis signos vitales antes de que llegara la ambulancia. Y Adrián me mostró su celular con un video donde se veía a mi papá impidiéndole llamar al número de emergencias. 2 días después vino Camila Duarte, de Protección Infantil. Me entrevistó durante 1 hora. Fotografió las cicatrices de infecciones no tratadas, y anotó cada vez que Valeria me negó atención: amigdalitis, dedo roto, intoxicación. ¿Desde cuándo existe esta regla?, preguntó. Desde los 12 años, dije. Desde que fingí neumonía en su recital. ¿Lo fingiste? Negué con la cabeza. Ella asintió. Ya lo sabía. Al día siguiente, el doctor Elías Medina, especialista en pulmones, vino a evaluarme. Pasó más de 1 hora enseñándome a crear un plan de acción que dependiera solo de mí. Me mostró cómo usar bien el inhalador con un espaciador, y me dio un medidor de flujo para revisar mi respiración cada día y detectar problemas antes de que se volvieran graves. 2 días después, mis padres regresaron al hospital. Querían que dijera que había exagerado y que todo era un malentendido. Decían que la familia no merecía el escándalo ni el escrutinio del servicio social o de la policía. Tenía el teléfono escondido bajo la manta, grabando todo. Mientras mi papá me amenazaba con hacerme la vida imposible si no cooperaba con ellos y regresaba a casa como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras estaba en la cama, abrí las redes sociales. Valeria había subido decenas de fotos de su fiesta de cumpleaños como si nada hubiera ocurrido. Publicaba frases como la mejor noche de mi vida o mi gran encuentro con el cazatalentos. Los comentarios estaban divididos. Algunos preguntaban si yo estaba bien después de haber sido llevada en ambulancia. Otros creían su versión, esa donde yo fingía para llamar la atención. Ver esas fotos perfectas,
mientras tenía vías en los brazos y un monitor de oxígeno en el dedo, me revolvió el estómago. Verónica pasó horas en el hospital redactando una declaración detallada. Anotó cómo vio mis labios y uñas azules, cómo dejé de respirar. Y cuánto tardaron mis padres en permitir que llamaran a emergencias. Hizo copias para Camila y para el investigador policial. Dijo que estaba dispuesta a testificar en la corte si era necesario. Porque lo que vio esa noche fue negligencia criminal que casi me mata. Camila volvió al día siguiente con una carpeta gruesa. Me explicó que se activaría un plan de seguridad de emergencia. Así que no podría volver a casa con mis padres hasta que la investigación terminara. Me preguntó si tenía familiares o amigos donde pudiera quedarme. Pensé en algunos tíos, pero vivían lejos, o eran de los que siempre decían que Valeria era la hija perfecta. Verónica me había estado escribiendo toda la mañana. Y cuando mencioné que necesitaba un lugar, llamó de inmediato a su mamá. Sin dudarlo, me ofrecieron quedarme con ellas. Camila tuvo que hacer verificaciones y una visita domiciliaria, lo que tomó 3 días de trámites. La trabajadora social inspeccionó la casa de Verónica, revisó que hubiera un cuarto para mí, y habló con sus padres sobre sus horarios y si entendían la situación. Cuando todo se aprobó, el papá de Verónica fue conmigo a recoger mis cosas. Mis padres me esperaban en la puerta, con el rostro lleno de rabia. Mamá repetía que todo era un malentendido, mientras Camila se aseguraba de que no intentaran detenerme. Papá cruzó los brazos y dijo que estaba cometiendo un error que arruinaría a la familia. Yo seguí cargando cajas al camión, sin responder. Valeria me observaba desde la ventana, seguramente escribiendo su versión de la historia para sus redes. Cuando llegamos, la mamá de Verónica ya tenía listo el cuarto de invitados. Sábanas nuevas, espacio en el closet, todo ordenado. A la semana siguiente fui a ver a Olivia García, la orientadora del colegio. Ella revisó mi horario, habló con los profesores que necesitaban saber sobre mi condición, y se aseguró de que pudiera llevar mi inhalador todo el tiempo. Además de salir del salón si me faltaba el aire, sin pedir permiso. También me dio tiempo extra para entregar tareas y ofreció que almorzara en su oficina si el comedor se sentía demasiado abrumador. Esa noche, Adrián me escribió. Dijo que había encontrado algo que tenía que ver. Nos encontramos en una cafetería y me mostró mensajes viejos entre él y Valeria, de hace 2 años. En ellos, ella se burlaba de mí, diciendo que me había hecho suplicarle permiso para ir al médico por una amigdalitis, y que me lo negó solo para ver cuánto aguantaba. En otro mensaje escribió: es tan gracioso que tenga que pedirme permiso para todo lo médico, con varios emojis de risa. Adrián los había guardado porque siempre sintió que algo no estaba bien. Esa misma noche, envió todo al correo de Camila y se ofreció a testificar sobre lo ocurrido en la fiesta y sobre esos mensajes antiguos. El doctor Medina me citó de nuevo unos días después. Me enseñó a usar correctamente el medidor de flujo. Soplar 3 veces por la mañana y 3 por la noche. Y anotar los resultados. Dijo que lo normal para alguien de mi edad estaba entre 380 y 400. Pero mis lecturas daban apenas 250. Por el daño acumulado de los ataques no tratados. Me mostró un gráfico con 3 zonas. Verde, cuando todo está bien. Amarillo, para precaución y uso del inhalador de rescate. Y rojo, para ir directo al hospital. Por primera vez en años, podía controlar mi salud sin depender de Valeria. Ese mismo día, alguien me mandó una captura del grupo del colegio. Preguntaban por mí después de lo que pasó en la fiesta. Valeria respondió que me estaba quedando con unos amigos porque quería atención. Y que dejaran de inventar chismes. Algunos chicos comentaron que escucharon que dejé de respirar y casi muero. Pero ella insistió en que era mentira. Que siempre había estado celosa y que otra vez intentaba arruinarle un momento importante. Unos días después, Camila me llamó para citarme en su oficina. Me explicó que estaban investigando cargos penales contra mis padres por negligencia y poner en peligro a un menor. Me dijo que el proceso podía durar meses, con entrevistas y audiencias. Y me preguntó si estaba preparada. Si entendía que, si presentaban cargos, mis padres podrían ir a prisión o quedar bajo libertad condicional. 2 semanas después de salir del hospital, regresé a la escuela. Al cruzar las puertas, sentí que todos me miraban y murmuraban. En la tercera clase, el pecho se me apretó y saqué mi inhalador directamente en clase sin pedir permiso. El ataque duró pocos minutos y mi maestro no dijo nada porque Olivia ya les había informado a todos sobre mi plan médico. Más tarde esa semana, Verónica recibió un paquete del hospital con toda mi documentación de alta, incluyendo las notas oficiales de la enfermera.
Leer términos como angustia respiratoria severa, posible negligencia médica y servicios de protección infantil contactados por la negativa de los padres a buscar tratamiento fue extraño pero reconfortante. La siguiente página detallaba mis 4 minutos de paro cardíaco y cómo las maniobras de Verónica probablemente salvaron mi vida antes de que llegaran los paramédicos. Al final, el médico de turno anotó que mis padres mostraron una falta preocupante de respuesta ante una emergencia médica que amenazaba mi vida y recomendó la intervención inmediata de Servicio de Protección Infantil. El viernes por la tarde, recibí un correo del director informándome que mis padres habían solicitado una reunión para discutir lo que llamaban malentendidos y rumores que estaban afectando a Valeria en la escuela. La reunión era el jueves siguiente, y solo pensar en estar en la misma habitación con ellos mientras distorsionaban todo me revolvía el estómago. Olivia me ofreció acompañarme y dijo que no tenía que ir si no me sentía segura, pero sabía que tenía que enfrentarlos y decirles la verdad sobre lo que hicieron. Olivia me citó a su oficina 2 días antes de la reunión y pasamos 3 horas repasando todos los escenarios posibles. Sacó un paquete con papeles sobre derechos estudiantiles, marcó secciones con notas adhesivas y me enseñó frases para usar si empezaban a gritarme o a hacerme sentir mal. Me mostró dónde sentarme en la sala para estar más cerca de la puerta, me enseñó a calmarme contando mis respiraciones y prometió sentarse a mi lado tomando notas. Si necesitaba un descanso, solo tenía que tocarle el brazo 2 veces y saldríamos de inmediato. Al día siguiente, Verónica me entregó un sobre manila con su declaración formal. Me senté en el pasillo y leí 4 páginas de jerga médica que describían mi estado ese día: frecuencia cardíaca, patrones respiratorios, labios cianóticos, signos claros de falta de oxígeno. Lo firmó y fechó, y añadió que ya había entregado copias a Camila y al investigador. Después de química el miércoles, estaba guardando mis cosas en el casillero cuando Valeria apareció detrás de mí y cerró la puerta de golpe. Me agarró la muñeca y la retorció, exigiendo que dijera a todos que estaba bien y que todo estaba exagerado. Intenté soltarme, pero me clavó las uñas más fuerte, dejando marcas rojas, y gritó que le estaba arruinando la vida por nada. Cuando logré zafarme y empecé a caminar, me agarró del hombro y me giró con tanta violencia que se me cayeron los libros. Otros estudiantes se detuvieron a mirar mientras ella gritaba que siempre había estado celosa y que esto era solo mi último intento de quitarle atención. Recogí mis libros sin decir nada y fui directo a la enfermería, donde fotografiaron las marcas y llenaron un reporte de incidente. Esa noche, no pude dejar de revisar redes sociales. Algunos chicos que estuvieron en la fiesta decían que me vieron en el suelo poniéndome azul mientras mis padres discutían con Verónica en vez de ayudarme. Otros, sobre todo amigos de Valeria, decían que siempre había sido dramática y que probablemente planeó todo para arruinar su cumpleaños. Una chica de mi clase de inglés escribió un texto largo describiendo cómo había visto mis ataques de asma en la escuela antes, y que eran absolutamente reales, no fingidos como decía Valeria. El debate en los comentarios se caldeó, con gente tomando lados y subiendo capturas de publicaciones anteriores donde Valeria hablaba de decidir mis decisiones médicas. El jueves llegué a la sala de conferencias entre Olivia y el director. Mis padres entraron con su abogado. Mamá rompió en llanto diciendo que siempre había sido difícil y propensa a exagerar, y papá insistió en que Valeria me entendía mejor que nadie. Argumentaron que la regla del permiso era solo su forma de evitar que buscara atención médica innecesaria para males menores. Esperé a que terminaran antes de explicar con calma cómo empezó la regla cuando tenía 12 años, y enumeré casos específicos donde Valeria me negó atención médica. La expresión del director cambió cuando mencioné que esperé 6 horas con un dedo roto porque Valeria estaba en una pijamada y no podía molestarse en dar permiso. Cuando hablé de tener amigdalitis durante 2 semanas porque Valeria me acusó de fingir para evitar su concierto de coro, el director empezó a tomar notas rápidamente. El abogado de mis padres intentó interrumpir, pero el director levantó la mano y me pidió que continuara. Así que les conté cada incidente que recordaba. Más tarde esa semana, Camila me llamó para contarme sobre su entrevista con Valeria, quien pasó 2 horas argumentando que fingía enfermedades desde niña. Presentó una línea de tiempo detallada de supuestos días falsos de enfermedad y conductas para llamar la atención, pero cuando Camila pidió detalles, la mayoría de las fechas no coincidían con ausencias escolares. Entonces Camila sacó mis historiales médicos de cuando tenía 12 años, mostrando que fui hospitalizada por neumonía grave que se dejó sin tratar tanto tiempo que causó daño pulmonar irreversible. Valeria se quedó en silencio al ver las radiografías que mostraban las cicatrices, y luego intentó decir que no recordaba el incidente. El lunes siguiente, la clínica pediátrica envió 15 años de mis historiales médicos al doctor Medina, quien pasó todo su receso del almuerzo revisándolos con una expresión cada vez más preocupada.
Descubrió 7 casos en los que presenté enfermedades graves que empeoraron mucho más de lo normal por retrasos en el tratamiento, y cada uno coincidía con un evento importante en la agenda de Valeria: recitales, concursos o reuniones sociales. Me mostró el patrón sobre su escritorio con notas adhesivas marcando cada incidente y el retraso correspondiente. Para el miércoles, el doctor Medina había redactado una opinión médica de 5 páginas explicando cómo un patrón de negación de cuidados podría haberme matado varias veces en los últimos años. Envió copias de escaneos pulmonares que mostraban cicatrices por infecciones respiratorias no tratadas, y análisis de sangre que probaban cuántas veces luché contra infecciones graves sin antibióticos adecuados. Su evaluación concluía que ningún niño podía falsificar la evidencia física en mi historial médico, y que los retrasos en el tratamiento constituían negligencia médica flagrante. Esa noche, mi teléfono se llenó de mensajes de mis padres diciendo que si no le decía a Servicio de Protección Infantil que exageraba, me quitarían el fondo universitario y me dejarían sin hogar al cumplir 18. Los mensajes de papá se volvieron cada vez más furiosos, acusándome de ingrata y diciendo que estaba destruyendo a la familia por un drama adolescente. Tomé capturas de pantalla y se las envié de inmediato a Camila y a Sara Aguilar, la abogada civil que Olivia me había presentado esa semana. Sara fue al juzgado al día siguiente y presentó una orden de protección inmediata, argumentando que sería más efectiva que esperar cargos penales. Dijo que la orden legalmente impediría a mis padres interferir en mi atención médica o contactarme durante la investigación, y como teníamos sus mensajes amenazantes como evidencia, el juez probablemente la aprobaría rápido. Ese fin de semana, me senté en la mesa de la cocina de Verónica con un bloc amarillo y empecé a escribir cada vez que recordaba haberme enfermado y qué pasó. En la primera columna puse la fecha, en la segunda quién sabía qué me pasaba, en la tercera las actividades de Valeria ese día, y en la cuarta si recibía ayuda o no. Después de 3 horas, tenía 4 páginas llenas de letra pequeña, y el patrón era tan claro que me dio náuseas. Cada obra escolar, competencia de baile o evento social importante para Valeria coincidía con un periodo en que no podía buscar atención médica. Recordé tener amigdalitis en su graduación de 8º grado y tener que sentarme en toda la ceremonia con fiebre de 40 grados porque ella pensaba que fingía. Una vez me rompí la muñeca al caer de la bicicleta, pero no pude ir a urgencias hasta el día siguiente porque Valeria tenía una pijamada y no quería que toda la atención estuviera en mí. Cada incidente tuvo su línea en mi cronología, y al final documenté 27 casos en 4 años donde Valeria me negó atención médica por lesiones o enfermedades reales. Mi teléfono sonó con un mensaje de voz de Adrián. Su voz era insegura pero clara mientras describía lo que vio en la fiesta: mis labios azules, mis uñas poniéndose moradas, cómo jadeaba como un pez fuera del agua, y sobre todo cómo mi padre agarró físicamente el brazo de Verónica para impedirle marcar al 911. Adrián dijo que estaba grabando material para el montaje del cumpleaños de Valeria y capturó parte de eso, incluyendo a mi padre diciendo que necesitaban la aprobación de Valeria primero. 3 días después, estaba en una corte con Sara para la audiencia de la orden de protección cuando mis padres entraron con un abogado de traje gris caro. Inmediatamente argumentó que esto era un asunto familiar privado que no tenía lugar en la corte y que los padres tienen derecho a tomar decisiones médicas por sus hijos menores. La jueza, una mujer mayor con gafas colgando de una cadena, lo miró y preguntó si en serio proponía que un hijo tuviera autoridad médica sobre otro. El abogado intentó justificarlo como una decisión parental, pero la jueza lo interrumpió y preguntó directamente a mis padres si de verdad obligaban a una hija a pedirle permiso a la otra para usar un inhalador durante un ataque de asma. Mamá empezó a explicar que Valeria me conocía mejor, pero la expresión de la jueza se endureció con cada palabra. Después de 40 minutos de debate, aprobó la orden de protección, aunque no tan completa como Sara había pedido. Obtuve responsabilidad total sobre mis propias decisiones médicas, sin necesidad del consentimiento de nadie, y mis padres solo podrían verme con supervisión de Servicio de Protección Infantil u otro adulto aprobado. La jueza dijo que nunca había oído de padres que delegaran decisiones médicas a un hermano y le pareció profundamente perturbador, pero no podía imponer una orden de no contacto sin más evidencia de daño directo. Esa tarde, revisé mi teléfono y encontré una publicación de Valeria en Instagram sobre cómo le arruiné el futuro. El cazatalentos había retirado oficialmente su interés tras enterarse de lo ocurrido en su fiesta, y me culpaba a mí por sabotear sus sueños con mis payasadas para llamar la atención. Pero los comentarios eran duros. Estudiantes la criticaban por dejarme casi morir, y noté que varias de sus amigas, incluidas 2 del equipo de danza, ya no la seguían. Más tarde esa semana, Camila pasó por la casa de Verónica con una carpeta grande con el informe preliminar de Servicio de Protección Infantil.
Leí 15 páginas de entrevistas con testigos de la fiesta, especialistas médicos del hospital y personal escolar que había notado patrones preocupantes con el tiempo. El informe usaba términos como negligencia médica extrema y fallo en proteger, y decía que ninguno de mis padres entendía cuán dañinas eran sus acciones. El investigador recomendaba que Servicio de Protección Infantil mantuviera su participación con talleres obligatorios para padres y visitas supervisadas. 2 días después, visité al fiscal adjunto, Julián Garza, en su oficina. Era más joven de lo que imaginaba, con cabello negro grueso, y parecía cansado mientras me explicaba que, aunque las acciones de mis padres eran claramente criminales, probar que intentaron matarme sería casi imposible. Dijo que los cargos por poner en peligro a un menor eran mucho más probables porque había evidencia abrumadora de que me pusieron en riesgo al negar atención médica. Me pidió que escribiera una declaración de impacto de la víctima y me dijo que el caso probablemente tomaría meses en el sistema. Ese fin de semana, descubrí que mis padres habían presentado una queja ante Servicio de Protección Infantil diciendo que la familia de Verónica me estaba aislando de ellos y envenenando contra mi propia familia. La acusación me hizo temblar de rabia, porque la familia de Verónica prácticamente me salvó la vida mientras mis propios padres se quedaron viendo cómo me moría. Cuando empecé a llorar, la mamá de Verónica me abrazó y me aseguró que tenían toda la evidencia de su lado. Sara me llamó 5 días después para decir que la queja ya había sido desestimada. El juez que la evaluó dijo que Servicio de Protección Infantil me puso con la familia de Verónica por razones de seguridad basadas en hechos médicos, no por manipulación o alienación, y añadió que presentar quejas falsas podría llevar a cargos penales por acoso. La semana siguiente, fui a la oficina del doctor Medina con mi medidor de flujo y el registro que llevaba un mes. Había estado anotando mis números 3 veces al día como me enseñó, y la mejora era evidente en blanco y negro. Mi línea base había subido de 250 a 380, y no había tenido un solo ataque grave desde que empecé a usar mi inhalador de mantenimiento todos los días sin pedir permiso a nadie. El doctor Medina sonrió al revisar las gráficas y dijo que era exactamente lo que esperaba ver cuando el asma se maneja bien en vez de ignorarse hasta que ocurre una emergencia. 3 días después de esa cita, la escuela me llamó a la oficina principal para la audiencia disciplinaria de Valeria. Entré a la sala de conferencias y vi al director con 2 administradores detrás de una mesa grande. Tenían una carpeta abierta con reportes escritos y declaraciones de testigos que vieron a Valeria agarrarme en el pasillo la semana anterior. El director me pidió que describiera lo ocurrido, y expliqué cómo me acorraló después de química y me agarró el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Les mostré las fotos de Verónica de los moretones en mi antebrazo, que aún estaban amarillos y verdes. Tomaron notas y preguntaron si era la primera vez que hacía algo así. Les conté las veces que me había seguido entre clases o bloqueado el paso para gritarme desde que me quedaba con la familia de Verónica. El subdirector sacó más papeles y dijo que 3 maestros habían reportado ver a Valeria acercarse a mí a pesar de las advertencias. Dijeron que lo tomaban en serio por la situación legal con mis padres y tomarían una decisión en 2 días. Esa noche, cerca de las 11, mi teléfono sonó con un mensaje de voz del número de Valeria. Casi lo borré sin escucharlo, pero algo me hizo escucharlo. Su voz temblaba y lloraba mientras explicaba que sabía que estaba enferma en la fiesta, pero no podía permitir que arruinara su gran momento con el cazatalentos. Seguía hablando de cómo se preocupó al verme ponerme azul y necesitaba que fuera una farsa para no sentirse mal por querer que su fiesta fuera perfecta. Dijo que nunca quiso que muriera, pero no podía admitir su error frente a todos. Mis manos temblaron cuando admitió que sabía que me estaba muriendo, pero eligió mentir al respecto. Guardé el mensaje en 3 lugares distintos de mi teléfono y computadora, y en minutos lo envié a Sara, Camila y Julián, porque esto lo cambiaba todo. Valeria acababa de admitir que negó deliberadamente ayuda médica durante una emergencia que casi me mata. A la mañana siguiente, el doctor Elías Medina llamó para decir que había terminado su carta formal para el caso penal. Me leyó por teléfono pasajes en los que describía, con términos médicos precisos, cómo negar tratamiento para el asma durante un ataque intenso equivale a negligencia médica que puede causar la muerte. Mencionó fallo respiratorio y paro cardíaco para dejar claro lo grave que fue lo ocurrido. Me dijo que ya había enviado copias a Julián y que testificaría como perito si fuera necesario. 2 días después, Julián me llamó mientras hacía tareas en la mesa de la cocina de Verónica. Sonaba cansado pero directo. Habían evaluado toda la evidencia, incluido el mensaje de voz de Valeria, y avanzarían con cargos menores por poner en peligro a un menor contra mis padres. Explicó que cargos más graves eran improbables porque probar intención resulta muy difícil, pero que aún así enfrentarían consecuencias serias. Podrían tener que presentarse en audiencia y,
aunque era inusual para un primer delito, podrían enfrentar hasta 1 año de cárcel. Me preguntó si estaba cómoda con ese nivel de responsabilidad. Acepté, porque era mejor que nada. La semana siguiente asistí a una conferencia de caso en la oficina del Servicio de Protección Infantil. Camila estaba con 2 supervisores. Repasaron los pasos siguientes y recomendaron terapia familiar con supervisión continua una vez resuelto el caso penal. Les dije que no me sentía segura haciendo terapia con personas que no reconocieran que habían hecho algo malo. Les expliqué que mis padres creían que solo seguían las reglas de la casa y no veían el daño. Los supervisores se miraron y acordaron posponer la terapia hasta que el proceso penal avanzara. Mi seguridad debía ser la prioridad y someterme a terapia antes de que mis padres admitieran responsabilidad podría resultar perjudicial. Más tarde esa semana, Olivia me llamó a su oficina para hablar de un plan de adaptaciones. Tenía documentos preparados para garantizar que siempre tuviera acceso a mi medicación en la escuela. Acordamos que, si tenía problemas respiratorios, podría salir de cualquier clase sin pedir permiso, que podría llevar mi inhalador conmigo en todo momento y usarlo cuando lo necesitara sin consultarlo con nadie, y que ningún docente podría cuestionar ni negar estas excepciones bajo ninguna circunstancia. Hizo copias para la enfermera y para todos mis profesores, y me dio una tarjeta con un resumen claro de mis derechos. Ese fin de semana, Adrián me escribió para ver si podíamos hablar sobre la audiencia penal. Nos encontramos en una cafetería cerca del colegio y nos sentamos en una mesa en la esquina. Me dijo que quería testificar sobre lo que vio en la fiesta, pero que no estaba seguro de querer involucrarse. Conversamos de forma incómoda sobre cómo Valeria también lo había manipulado, convenciéndolo de que yo fingía por atención. Me mostró mensajes donde ella lo engañaba con esa versión. Acordamos que su testimonio se limitaría a los hechos que presenció en la fiesta, mis labios azules, mis uñas volviéndose moradas y a mi padre impidiendo que Verónica llamara al número de emergencias. La charla fue tensa pero necesaria. Entendimos que su testimonio sería valioso para el caso. Unos días antes de la audiencia, me reuní con Camila y con Sara en la oficina de Sara. Les dije que quería declarar en la audiencia penal, pero no desde la postura frágil de una víctima, quería contar la verdad con firmeza. Me ayudaron a practicar mi declaración para que no sonara débil ni derrotada. Camila me insistió en ceñirme a los hechos. Sara me enseñó técnicas para mantener la calma si el abogado defensor intentaba provocarme. Repetimos mi testimonio hasta que pude decirlo sin quebrarme. La semana siguiente, en la clase de educación física, sentí esa opresión en el pecho otra vez. En lugar de entrar en pánico, saqué mi inhalador y el medidor de flujo. Soplé y anoté que los números bajaban, pero sin llegar a un nivel peligroso. Le expliqué al profesor que necesitaba sentarme un momento para controlar la respiración. Usé el inhalador y revisé mi flujo cada pocos minutos. En 15 minutos mis cifras volvieron a la normalidad y la presión se fue. El profesor observó todo y me felicitó por la calma y la preparación. Al guardar el inhalador en el bolsillo, me di cuenta de que ya no tenía ese miedo paralizante. Había recuperado el control sobre mi cuerpo y mi salud. 3 días después, al salir de la escuela, vi la camioneta de mis padres estacionada junto al automóvil de Verónica. Se me cayó el estómago. La orden de protección decía claramente que no podían acercarse a menos de 15 metros. Mis padres salieron y empezaron a caminar hacia mí. Saqué el teléfono y marqué el número de cumplimiento que Sara me había dado, describiendo exactamente dónde estaba y la dirección en la que se movían. Mamá lloraba y papá decía que solo querían hablar 5 minutos. Yo no me moví de la acera. En menos de 4 minutos 2 guardias de seguridad llegaron y se colocaron entre nosotros. Uno grabó todo con su teléfono. Papá trató de explicar que eran mis progenitores y que tenían derecho a verme, pero el guardia le recordó la orden de protección registrada en la escuela. Mis padres tuvieron que irse o enfrentar cargos por allanamiento y por violar una orden judicial. Al día siguiente, Valeria me encontró frente a mi casillero y comenzó a gritar que le había arruinado la vida, que por mi culpa había perdido el contrato de modelaje por el que había trabajado desde la secundaria. Los estudiantes se detuvieron a mirar mientras ella me acusaba de estar celosa y de querer destruir todo lo bueno en su vida, como según ella siempre había hecho. No respondí. Solo levanté el teléfono y comencé a grabarla mientras gritaba que todos en la escuela pensaban que era un monstruo. Cuando por fin se fue, caminé directo a la oficina del director y le mostré el video. Le expliqué que Olivia me había enseñado a grabar cualquier incidente. Él suspiró, revisó la grabación y me dijo que era el tercer reporte sobre Valeria esa misma semana. De inmediato programó una audiencia disciplinaria de emergencia para esa tarde. La audiencia duró casi 2 horas. El director,
El subdirector y 3 maestros repasaron los reportes acumulados y las declaraciones de testigos que confirmaban haber visto a Valeria acorralarme varias veces. Después de deliberar, decidieron suspenderla de todas las actividades extracurriculares, incluido el consejo estudiantil y el equipo de debate, además de imponerle una orden de no contacto que le prohibía acercarse a mí en cualquier parte del campus. Si la violaba aunque fuera una sola vez, sería suspendida de inmediato y posiblemente expulsada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un lugar donde podía sentirme realmente segura de ella. Ese fin de semana, Julián me llamó para informarme que había presentado formalmente los cargos menores por poner en peligro a un menor contra mis padres, y que necesitaba que escribiera una declaración de impacto de la víctima para la audiencia. Me reuní con Sara en su oficina, y pasamos 3 horas escribiendo y reescribiendo mi declaración hasta que sonó precisa, clara y sin exceso de emoción. Practicamos leerla en voz alta varias veces. Sara me enseñó a bajar el ritmo en las partes difíciles, a respirar entre secciones y a mirar a la jueza en lugar de quedarme fijada en el papel. 2 semanas después, asistimos a la corte para la lectura de cargos. Mis padres estaban en la mesa de los acusados junto a su abogado mientras la fiscalía leía las acusaciones por negar voluntariamente atención médica a un menor bajo su cuidado. Cuando la jueza les pidió que respondieran como se declaraban, ambos dijeron no culpables con voces más bajas de lo que jamás les había escuchado. En la galería, detrás de ellos, estaba Valeria. Se veía pálida, frágil, mucho más joven que sus 16 años. Llevaba el cabello recogido en una simple coleta, sin sus rizos ni su maquillaje habitual. Me miraba con una mezcla de desconcierto y vergüenza, como si me viera por primera vez como una persona real, no solo como la hermana gemela que debía permanecer a su sombra. La jueza programó el juicio para 6 semanas después y reiteró que mis padres solo podían comunicarse conmigo a través de sus abogados. Un mes más tarde, me paré en el estrado con las manos temblando tanto que tuve que sujetar los bordes del podio para mantenerme firme. Comencé a leer mi declaración. Conté la historia de la regla del permiso desde el principio, cuando tenía 12 años y Valeria decidió que había fingido estar enferma en su recital. Describí el día de la fiesta, los minutos en los que no podía respirar y mis padres se negaban a pedir ayuda, incluso cuando me ponía azul. Mi voz se quebró al mencionar que estuve clínicamente muerta durante 4 minutos, pero no me detuve. Seguí hablando, con más fuerza en cada frase, hasta poder decir con claridad lo que me hicieron. Aparte de mi voz y el llanto suave de mi madre en la mesa de los acusados, la sala de audiencia quedó en un silencio absoluto. Durante los 3 días siguientes testificaron Verónica, Adrián y varios invitados de la fiesta, además del doctor Medina, quien explicó ante la corte el daño pulmonar que mostraban mis estudios, resultado de años de enfermedades no tratadas. Cuando terminó su exposición, el abogado de mis padres pidió una reunión privada con el fiscal. Negociaron un acuerdo. Mis padres se declararían culpables de un delito menor a cambio de 18 meses de talleres obligatorios para padres y supervisión continua, en lugar de prisión. No era el castigo más severo, pero los obligaba a aceptar su culpa y quedaría en su historial para siempre, afectando sus futuros empleos y cualquier solicitud de vivienda. La corte aprobó el acuerdo, pero la jueza añadió algo más, amplió mi orden de protección, dejando establecido que Valeria no tenía autoridad alguna sobre mis decisiones médicas, ni temporal ni permanentemente. La orden indicaba que mi salud y atención médica eran mi derecho exclusivo, y que cualquier intento de un familiar de interferir sería considerado una violación judicial. 2 semanas después de que terminó el juicio, Camila llegó a la casa de Verónica para nuestra última reunión intensiva. Me informó que Servicio de Protección Infantil daba por concluida la fase activa de la investigación. Estaban satisfechos de que me encontrara segura y prosperando con la familia de Verónica, aunque seguirían haciendo visitas periódicas durante el próximo año y habían organizado referencias terapéuticas por si llegaba a necesitarlas. Me entregó una carpeta con todo el material del caso y su número directo, por si alguna vez necesitaba ayuda nuevamente. Esa noche, durante la cena, los padres de Verónica me explicaron que el periodo de colocación de emergencia había terminado, pero querían que supiera que podía quedarme el resto del año escolar e incluso hasta la graduación, si así lo deseaba. La madre de Verónica me tomó la mano y me dijo que me había convertido en una segunda hija para ellos, y que no podían imaginar la casa sin mí. Acepté de inmediato, porque aunque no compartíamos lazos de sangre, me habían dado más amor familiar genuino en 3 meses que el que recibí de mis propios padres en 16 años. 3 meses pasaron más rápido de lo que imaginé, y una mañana me encontré sentada en el consultorio del doctor Medina para una cita de seguimiento, observándolo mientras revisaba mis resultados en la pantalla.
Señaló las cifras que mostraban que mi función pulmonar había mejorado del 60 al casi 90%, solo por tomar los medicamentos correctamente. Las gráficas parecían montañas ascendentes, símbolo de recuperación. Las imprimió para que las guardara y me explicó cómo el tratamiento constante había revertido gran parte del daño acumulado por años de episodios sin tratar. Me recetó lo necesario para los siguientes 3 meses y se aseguró de que tuviera inhaladores de repuesto en casa, en la escuela y en el automóvil de Verónica. También me entregó espaciadores adicionales y me mostró el régimen de limpieza adecuado para prevenir infecciones. Al día siguiente, Olivia me citó en su oficina. Sobre su escritorio tenía cajas de carpetas y una etiquetadora, lista para ayudarme a organizar todo. Pasamos 2 horas creando lo que llamó mi archivo de seguridad, con secciones para datos médicos, documentos legales y contactos de emergencia, además de pestañas para tarjetas de seguro y referencias terapéuticas. Hizo 3 copias de mi orden de protección para que las guardara en distintos lugares, y me ayudó a escanear todo en una memoria USB como respaldo. Mientras hablábamos de solicitudes universitarias, Olivia me comentó que muchos sobrevivientes usan sus experiencias en sus ensayos personales. Revisamos oportunidades de becas dirigidas a jóvenes que habían enfrentado dificultades médicas y me mostró folletos de universidades con buenos sistemas de apoyo para estudiantes con condiciones de salud crónicas. Señaló algunas con excelentes programas de medicina, recordándome que últimamente había estado considerando estudiar eso. Ese fin de semana, Adrián me escribió para invitarme a almorzar en una cafetería cerca de la escuela. Solo nosotros 2. No mencionamos a Valeria, ni el juicio, ni nada serio. Nos sentamos en un reservado, comiendo hamburguesas y hablando de cosas cotidianas. Su temporada de fútbol, mi proyecto de ciencias, los planes para las vacaciones. No era la misma conexión fácil que teníamos de niños construyendo fortalezas en mi patio, pero la conversación fue honesta y tranquila. Él se aseguró de que llevara mi inhalador antes de ir a cualquier lado, y yo le agradecí su preocupación sincera. Durante la clase de química, mi teléfono vibró con un mensaje de Valeria. Decía que reconocía haber cometido errores y que quizá manejó las cosas mal, pero no se disculpaba ni admitía que casi me había matado. Me quedé mirando la pantalla un momento, con el dedo sobre el botón de responder, pero luego simplemente lo borré. Mantener mi paz era más importante que obtener la última palabra o intentar que entendiera lo que había hecho. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina de Verónica con una libreta y redacté una declaración personal para mi archivo de seguridad, donde dejé claro, con mis propias palabras, que todas las decisiones médicas me pertenecían solo a mí. Enumeré cada documento que respaldaba esa afirmación, la orden de protección, los hallazgos de servicio de protección infantil y el resultado del caso penal. Me sentí empoderada al poner por escrito mi autonomía médica, sabiendo que nadie podría volver a cuestionarla. La declaración ocupó 3 páginas. Hice 5 copias, una en mi mochila, otra en mi casillero, una en el archivo de seguridad, una en el consultorio del doctor Medina y otra con Olivia. Quería asegurarme de que, sin importar dónde estuviera, siempre habría un registro que confirmara mi derecho a decidir sobre mi propia salud. Mirando hacia atrás, 3 meses después de mis 4 minutos de muerte, tenía una protección legal que mantenía a mi familia alejada, un hogar estable con personas que realmente se preocupaban por mí, atención médica adecuada de doctores que me escuchaban y amigos que ponían mi seguridad por encima de los sentimientos de cualquiera. El trauma no había desaparecido por completo, y probablemente nunca lo hará, pero ya no estaba atrapada en una casa donde mi hermana gemela decidía si vivía o moría según su estado de ánimo. Una mañana de sábado, la mamá de Verónica tocó mi puerta y me dijo que íbamos a salir de compras por suministros médicos que serían solo míos, nada prestado, compartido o guardado fuera de mi alcance. Fuimos a 3 tiendas distintas hasta encontrar el medidor de flujo perfecto, en mi color favorito, morado. También conseguimos un kit completo con inhaladores de repuesto, espaciadores, mascarillas para nebulizador y una caja con cerradura para guardar todo, de modo que nunca más tuviera que pedir permiso para respirar. Al volver a casa, me ayudó a montar una pequeña estación médica en mi habitación. Etiquetamos y organizamos cada cosa, y hasta compró un mini refrigerador para mis medicamentos líquidos. Mientras lo instalábamos, repetía una y otra vez que esos suministros eran míos, y que nunca debería tener que pedirlos. También conseguimos una pulsera de alerta médica grabada con mis condiciones y contactos de emergencia, además de una tarjeta de bolsillo con mi plan de acción, que dependía únicamente de mi propio juicio sobre mi cuerpo. La libertad de tener mis propios suministros médicos fue más significativa que cualquier otra cosa. Por primera vez, podía confiar en que siempre tendría lo necesario para seguir viva, sin depender de la aprobación de nadie.
Mi asma estaba controlada por primera vez desde la primaria. Me sentía cómoda y segura con la familia de Verónica, que me trataba como a una hija de verdad. Incluso había empezado a trabajar en mis solicitudes universitarias, escribiendo ensayos sobre lo que significaba superar la negligencia médica y encontrar mi voz. Ahora tengo mis propios inhaladores, mis propios planes médicos, mi propia voz. Y por primera vez en mi vida, respiro sin pedir permiso. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.